Qué bendición poder compartir nuevamente lo que Dios ha dado a nosotros. Su palabra es maravilloso. Yo te animo en este tiempo que estamos pasando, tiempo inseguro para la humanidad, tiempo difícil, que compartas esa palabra de esperanza con todos tus amigos. Porque aunque nosotros aparentemente hemos perdido el control, el Señor Jesús sigue teniendo el control. Y el tema que hoy quiero desarrollar es: asegúrate de que Jesús esté en tu barca. Asegúrate de que Jesús esté en tu barca. Porque si Jesús está en tu barca, que si Jesús está en tu vida, todo está bien. Él tiene el control, Él sigue siendo el Dios Todopoderoso, Él sigue siendo el dueño del universo. Él es más grande que cualquier virus, que cualquier bacteria, que todo lo que pueda afectar la humanidad. Él sigue siendo el Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque así lo prometió su palabra. Juan capítulo 6, verso 47 dice: les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Qué maravillosa palabra. Y yo creo que en esta palabra deberíamos concentrarnos mucho más que en todo lo que tenemos delante de los ojos. Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Qué maravilloso es Dios. O sea, por supuesto, nuestra fe siempre tiene que estar alineada a la palabra de Dios. La palabra de Dios, palabras de Jesús también dice que nuestra fe tiene que estar en línea con lo que dice la palabra. Creer según la palabra es la fe correcta, es la fe conforme al corazón de Dios. O sea, no podemos creer vagamente en todo lo que vemos, en todo lo que pasa, en todo lo que dice la gente, en las creencias, sino según la palabra. El que cree conforme a la palabra. Eso es muy importante, porque hay tantas formas de ver las cosas. Y la única fe verdadera es la fe que se basa en lo que Dios ha dicho, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en eso debe basarse nuestra fe. En Mateo 8, verso 23, tenemos una historia maravillosa. Jesús había tenido un gran día. Habían tenido muchos milagros. Un hombre, el hombre de más fe aparentemente nombrado en la Biblia, aquel centurión romano que le había dicho a Jesús: solo di la palabra y mi siervo será sano. O sea, era un día de muchos milagros, un día muy poderoso. Y Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Y todavía estaba navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. O sea, dice que estaban todavía navegando y de repente se desató una fuerte tormenta. Las cosas que ocurren de repente nos asustan. Las cosas que ocurren de repente no estamos preparados para eso. Y yo creo que muchos pueden encontrar en su vida un de repente. Y yo creo que este tiempo que estamos viviendo era un de repente. Aparentemente habíamos empezado un año 2020 maravilloso, todo iba bien, había éxito, había estabilidad,
Y de repente vino el coronavirus. Y de repente todas las noticias giraban en torno a eso. Y de repente uno veía caras asustadas. Y de repente nos encontramos todos encerrados. Nos encontramos con los cultos suspendidos. Nos encontramos muchos en angustia y muchos sobre esta tierra enfermos. Todo ocurrió de repente, igual como esa tormenta que se vino. Dice, entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor, Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús le dijo, ¿por qué están tan asustados? Los discípulos tenían un gran temor. Ellos eran expertos en el agua. Ellos eran pescadores. Ellos eran conocedores de tormentas. Jesús era el hijo de un carpintero. Él no era pescador, él no era experto. Pero los discípulos habían visto algo en él. Y era como su única y última esperanza. Entonces ellos clamaron a él. Y yo pienso que esa tormenta que se nos vino de repente del coronavirus nos ha llevado a gritar, Jesús, ¿dónde estás? Necesitamos ayuda. Ahora muchos, la mayoría en este mundo, dice, algunos con rabia, algunos con temor, algunos no sé por qué, pero dicen, ¿dónde está Dios? Y la mayoría le han sacado a Dios de su barca. Y ahora están en problemas. Y algunos tienen a Dios en la barca, pero se les olvidó que Él estaba ahí. Los discípulos, aunque tuvieron miedo, aunque les faltó fe, se acordaron que Jesús estaba ahí. Si Jesús está en tu barca, todo está bien. Jesús tiene poder para cambiar tu situación. ¿Qué puede ser la barca? La barca puede ser tu familia, puede ser tu vida, puede ser tu iglesia, puede ser tu entorno, puede ser inclusive tu país. Y yo creo que estamos viviendo una tormenta terrible a nivel mundial. No nos engañemos, es fuerte. Hay algunos que lo niegan, pero las evidencias están que la tormenta que está sucediendo a nivel mundial es una tormenta que ni los grandes pueden dominar, ni los que conocen, ni los expertos. Igual como esta tormenta, el experto en tormentas, Pedro, perdió el control. Y lo único que pudo hacer es humillarse y decir, Jesús, nos estamos ahogando. Y yo creo que hay una palabra de esperanza para todos nosotros. Uno, si Jesús está en tu barca, todo está bien. Clama a Él. Los discípulos hicieron lo correcto. Ellos clamaron a Dios. Ellos se humillaron y pidieron. Y le dijeron, lo que era su fe era que estaban hundiéndose. Jesús les reprende y le dice, ¿por qué están asustados? Qué poco confían ustedes en Dios. Y yo creo que eso nos está diciendo el Señor. ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué confían tan poco en Dios? Eso no significa que lo que vemos no es real. Pero Jesús ha vencido al mundo. Jesús ha vencido todo lo que está sucediendo. Y es importante que nuestra confianza esté en Él, no en las circunstancias. Esa tormenta va a pasar.
pero Jesús va a permanecer. Si nosotros estamos afirmados en nuestra fe en Jesús, también nosotros vamos a poder superar esa tormenta y vamos a poder estar tranquilos. Jesús ordena al viento y a las olas que se calmen, y todo quedó muy tranquilo. Y los discípulos preguntaron asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Este Jesús es el mismo que tiene poder para calmar cualquier viento, cualquier peste, cualquier cosa que se mueva sobre la tierra. La pregunta es: ¿está Jesús en tu barca? Si tú eres de las personas que tiene a Jesús en la barca, pero su fe está flaqueando, clama a Jesús como los discípulos. Pero si tú eres de las personas que le sacó a Jesús de su vida, es tiempo hoy de volver. Es tiempo de humillarte y pedir perdón a Dios y decir: Señor, estoy pasando una tormenta terrible y yo te pido que vengas a mi vida. Yo te pido que me perdones, yo te pido que tengas misericordia. Pero ven a mi vida, ven a mi familia y ten misericordia. Y Jesús va a tener misericordia y va a venir a tu vida. Otra historia que me impacta encontramos en Mateo 14 del 22. Dice: después de eso Jesús ordenó a sus discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Ahí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas lo golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: un fantasma, un fantasma. A mí me llama la atención nuestra mente humana. Nuestra primera reacción ante cualquier cosa es el temor. La primera reacción que tenemos es miedo y es negativa, porque tenemos una mentalidad negativa. Cuando los discípulos en el texto anterior que yo leí estaban en la tormenta, lo que pensaban era en morir, en hundirse. No pensaban ellos en el milagro. No pensaban que Jesús había sanado miles de personas aquel día. No pensaban en el Dios sobrenatural que estaba con ellos. Simplemente pensaban en hundirse. Acá Jesús viene caminando sobre el agua y lo primero que les viene otra vez es el miedo y un pensamiento negativo de que sea un fantasma. Esto no ha cambiado en la humanidad. Esto ha empeorado. Todo lo que se mueve en la tierra, las personas tan fácilmente ven como algo fatal, algo negativo, algo que nos va a llevar a todos por delante. Nosotros necesitamos creer que Dios tiene el control. Creer que Dios sigue siendo el Dios todopoderoso. Él está con nosotros. Y aunque pasemos por el valle más oscuro, Dios tiene el control. Dice: todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca e iba caminando sobre el agua.
Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron, ¡un fantasma, un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Eso es lo que yo creo que hoy Jesús te dice a ti y a mí. Cálmate, no tengas miedo. Si Jesús está en tu barca, está todo bien. Si Él está contigo, todo va a estar bien. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde estás tú. Y Jesús le dijo, ven. Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Es tremendo lo que sucede en ese momento. Al ver a Jesús caminar sobre el agua, al superar el miedo, Pedro le dice a Jesús, si eres tú, ordéname que vaya sobre el agua. Y Jesús dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Él no tenía un globo debajo de los pies. Él caminó sobre la palabra que había salido de la boca de Jesús. Todavía es posible que tú y yo caminemos sobre la palabra. ¿Qué nos enseña esta historia? Que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Dios sobrenatural. Que Él tiene poder para sostener lo imposible. A los ojos naturales es imposible que una persona camine sobre el agua. La ciencia te dice que no es posible. Pero cuando sale una palabra de la boca de Dios y tú la crees, funciona. Porque Dios sostiene lo que Él dice. Es tremendo. Pedro camina sobre el agua y dice, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Otra traducción dice, cuando sintió el viento y vio las olas, tuvo miedo. ¿Qué sucedió? Las circunstancias alrededor de Pedro de repente empezaron a influir en su fe y él empezó a dudar. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Las circunstancias, el viento del coronavirus y las olas que tiene este tiempo, no hacen que tú empieces a dudar y empieces a flaquear y empieces a hundirte. Pedro había perdido de vista al que dio la palabra. Eso es importante, que no pierdas de vista nunca al Señor, a su palabra. Su palabra tiene más autoridad que todas las noticias. Su palabra tiene poder para sostener el universo, así lo dice tu palabra. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Y si crees su palabra, esa palabra suya te va a sostener en medio del viento, en medio de las olas. Entonces yo quiero desafiar tu fe, que vuelvas a confiar en Dios, que vuelvas a confiar en su palabra, que no te gobiernen las circunstancias, sino que seamos personas gobernadas por la palabra de Dios. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. No en lo difícil de lo que estamos viendo y viviendo. Yo no estoy negando que hay un gran viento. No estoy negando que hay olas altas. No estoy negando todo lo que está sucediendo. Lo que yo estoy llamando a confiar en un Dios sobrenatural, a un Dios que todo lo puede, y a un Dios que nos cuida y nos ama y que es más fuerte de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Dice, tuvo miedo
y ahí mismo empezó a hundirse. Ahí mismo, cuando tuvo miedo, cuando dejó de mirar a Jesús, cuando dejó de confiar, cuando él empezó a enfocarse en lo que había, las circunstancias a su alrededor, él empezó a hundirse. Pero una vez más hizo lo correcto. Si te estás hundiendo, grita. Él gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su mano, su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. Y yo creo que eso Dios dice hoy a muchos. Tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? O sea, ¿qué le está diciendo a Jesús? Yo te di la palabra. Camina, ven. Si yo di la palabra, no importa las circunstancias. Y Dios te dice hoy, si yo te di la palabra, camina sobre la palabra, cree la palabra. Porque si tú crees las circunstancias, esas te van a aplastar. Pero si tú crees en lo que ha salido de la boca de Dios, eso te va a sostener. En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y dijeron, en verdad tú eres Hijo de Dios. Jesús sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo poder. El problema de la humanidad es que la mayoría ha sacado a Jesús de su barca. Le hemos dicho no a Jesús. La humanidad entera ha dicho, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Fuera palabra de Dios, fuera Dios. Nosotros queremos hacer lo que se nos antoja. Eso ha sido el discurso de los últimos 30 años de la humanidad. Ahora viene una enfermedad, una peste terrible, y la humanidad le quiere culpar a Dios. Pero ¿por qué le van a culpar a Dios si hace rato le sacaron fuera? Pero es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de poner nuestra confianza en Dios. Es tiempo de pedir a Jesús que vuelva a subir en nuestra barca. Y otros están como Pedro, que están confiando en Él. Pero vino ese viento fuerte y ven las olas y están empezando a hundirse. Confía en Dios. Confía. Él tiene el control. Él sigue siendo nuestro Dios todopoderoso. Déjanos orar. Querido Padre, yo te doy gracias. Tú conoces nuestra familia. Tú conoces nuestra vida. Señor, tú eres aquel que conoce las olas y el viento. Señor, las olas del coronavirus están inundando el mundo entero. Y el miedo también, Señor. Y yo te pido por aquellos que creen, que no les falte la fe, que no duden en tu palabra, que no se fijen tanto en las olas y en el viento, sino en ti, Jesús. Ayúdanos a mantenernos enfocados, porque el mundo nos necesita. Hay muchos que necesitan volver a ti. Nosotros estamos conscientes de eso. Hay muchos que te sacaron de su barca, pero hoy desean que tú vuelvas. Y yo te pido hoy en el nombre de Jesús, que tú vuelvas a todos aquellos que clamen, que se arrepienten y que pidan que tú vengas a ellos, Señor. Señor, yo te pido que tú sostengas nuestra fe mientras dure esa tormenta. Y también te pido que tú nos perdones donde hemos dudado, Señor. Que tú nos perdones donde nos hemos enfocado tanto en lo que tenemos delante de los ojos. Danos fe para mantenernos firmes y estar sobre tu palabra, porque al que cree todo le es posible. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a cada persona que está viendo esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si bendijo a tu familia esta palabra,
yo te quiero animar a compartirla con otros. Comparte esta palabra. Y te animo también a no compartir palabras que roben la fe, videos, WhatsApps que roben la fe y alimentan el temor. Comparte con otros palabras que realmente edifican el corazón. Dios te bendiga, les extrañamos, les amamos mucho.